y soplan vientos del sector sur-sureste a 7 kilómetros por hora. Podríamos ir viendo algunos puntos de la ciudad capital del país, mostrándoles cómo está el tránsito, mostrándoles cómo está el tiempo en el inicio de este día. Por favor, si puede ser imágenes de afuera. No se pueda. Para ver un poquitito, ahí está, esta es la ruta Mariscal Estigarribia, inmediaciones de la Universidad Nacional de Asunción. Y el porcentaje de humedad del cuento llega a 98. Soplan vientos del sector sur-suroeste a 7 kilómetros por hora. ¿Qué dice el pronóstico del tiempo para este domingo? Habla de algunas lloviznas para esta mañana, habla de lluvias dispersas para el transcurso de la tarde y también lluvias dispersas para la noche. Mientras que para los próximos días... ¿Y ahora qué hago? Dios mío, decía antes Humberto, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Ay, ay, ay. Vamos a ver el pronóstico del tiempo, por favor, para los próximos días, si se puede también. Compartimos tempranito, le vamos a mostrar 2 goles de paraguayos en el fútbol extranjero. 2 golazos. Mientras, insisto, la temperatura máxima para esta jornada, para hoy, Asunción y área metropolitana, 22 grados. 22 grados. Bueno, les decía, pronóstico del tiempo para las próximas horas, teniendo en cuenta que tenemos feriados, y se fijan que dice domingo 17 la mínima, 21 grados la máxima, con alguna lluvia, pero para mañana también alguna lluvia, 14 la mínima, 19 la máxima. Para el martes 12 grados la mínima, 18 la máxima, día feriado. Para el miércoles también día feriado, 12 grados la mínima, día de la madre, 19 la máxima. Y para el jueves sin lluvia también 15 grados la mínima, 20 grados temperatura máxima pronosticada. Francesco, ¿cómo anda? Buen día. Hola Carlos querido, ¿cómo te va? Bendecido Arateí para vos, para Modejara, para todo el equipo de la radio, para toda la gran audiencia de 2020 AM. Yo estoy arrancando con todo, con la mejor energía este domingo, domingo de bacheo. Hay convocatoria para bachear el señor Carlos Báez, específicamente los jóvenes de la organización Bacheando PY. Anunciaron el arreglo de varios baches de la transitada avenida Mariscal López para la mañana de hoy. A las 8 de la mañana van a estar sobre la avenida Fernando La Mora y Mariscal López, específicamente bacheando. Solamente esa moda información en este ATI de lluvia. Sí, señor, voy a dejar el pillabio. Vaya. Y por ahí, ya me coge por ahí te digo, a ver, Francesco, pues cuál tema hoy ahora ni Carlos. Sí. Estamos creciendo en Modejara. Impresionante. Y eso, esa es una buena señal. Ayer en Modejara, como usted no pudo estar en Encarnación, Carlos Báez me pidió que yo haga el trabajo en Modejara. Sí, espero haber llenado las expectativas. Sí, satisfactoriamente. Sí, enseñamos bastante en Encarnación de guaraní. No, tanto como que enseñamos, no, ¿verdad? Me estaba fijando que hoy es, ¿qué fecha dijimos? 12. Y hoy es el día de la enfermera. Ahí iba, el día de la enfermera. Y también es el día del pollerugo. Ah, no. Sí. El Día Internacional del Pollerugo. Feliz día, señor Carlos. Feliz día, señor Carlos. Pero para ahí se pollero. Qué medio chismoso, que hace así. Entonces, ¿ve, Francesco? No sea así, Carlos. Yo pensé que era el pollerudo desde el punto de vista del lorito. El que no le podía dejar a su señora. No, pero oye, ese es un... que anda mucho por la casa. Se suele decir, ese es un pollerudo. Sí. Ah, mira, Pero siempre... Sí, cuenta que hay cosas que no tiene que contar. así mismo. La lleva. Y a veces inventa. Sí. También. O sea, gran chimoso lo que... Pero hablando de la enfermera, muchas felicidades a las enfermeras. El jueves estábamos viajando a Encarnación y en Itá. Y nos encontramos con un grupo de enfermeras que estaban celebrando por adelantado el Día de la Enfermera, y así que un cariño grande para cada una de ellas y para todas las enfermeras. Me pregunto, todas las licenciadas, todas las personas que se recibieron de enfermería, o de enfermera, digo, o que estudiaron enfermería, ¿será que tienen todas trabajo? Bueno, ese siempre es un problema. Yo conozco porque formo parte de la casa, de la Facultad de Enfermería y Obstetricia de la UNA, donde se han formado prácticamente la mayoría de las enfermeras. Fue la carrera, digamos, que empezó el doctor Andrés Barbero en su momento y lastimosamente muchas de ellas por cuestiones justamente de trabajo han tenido que emigrar. Hoy varias de las enfermeras están por España, Italia, Canadá, Estados Unidos.
O sea, y a diferencia de repente, voy a dejar a lo que es el sector médico, ¿verdad? Que le consideramos lo que son, porque son superhéroes, esa es una realidad. Pero el sector de la enfermería no es tan valorado. En el discurso, generalmente en la información se habla más del sector médico, insisto, ellos son superhéroes, pero también las enfermeras. Y estoy leyendo el libro del doctor Ramón Isaías Fretes, El rigor médico durante la guerra del Chaco, tremendo libro, recomendadísimo. Y habla justamente sobre el trabajo de las enfermerías durante la guerra, ¿verdad? A la hora de dar la anestesia, cómo se dormían porque no había protección. Tremendo trabajo de los enfermeros en Paraguay, históricamente y actualmente, con todo lo que tienen que sufrir. Y es encomiable el trabajo desarrollado por la Asociación de Enfermeras del Paraguay, que en los últimos años logró muchas reivindicaciones que son fundamentales para el ejercicio de la profesión dignamente. Así que un saludo cordial. Hasecatú Arerecua, Hasiba Arerecua. Hasiba Arerecua. Sí, la que cuida ¿Cómo es al enfermo? Hasiba. El que Hasiba. 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 Arerecua. Arerecua el que cuida. El que cuida a los... ¿Y Hasiba qué sería? Y Hasiba el que tiene dolor. Que tiene dolor. El que cuida el dolor. Sí, Pero Hasiba significa el que tiene dolor. Sí, ¿Verdad? enfermo. Y Arerecua es cuidar al que tiene dolor. El que le cuida al que tiene dolor. Eremí, Hasiba, Hasiba. Arerecua. Día Internacional de la Enfermería. Celebramos participando de la Santa Misa en la Basílica de Cacupey. El poder económico en los cuidados. Dice este comunicado, pronunciamiento de la Asociación Paraguaya de Enfermería, organización con 76 años de historia, de luchas y conquistas en beneficio de esta noble profesión. La pandemia ha permitido visibilizar la entrega, el amor y la dedicación de la enfermería en el mundo. En nuestro país también han tomado la posta del cuidado. No fue una limitante no disponer de la herramienta básica, la inmunización, vacuna. Afrontaron la grave situación de salud del país con sus vidas. Por ello hoy rendimos homenaje a las 72 enfermeras que han perdido la vida en esa dura batalla que jamás olvidaremos en la pandemia. 72 hoy, Manu, entre enfermera y enfermero. 76 años de historia tiene esta asociación. Sí. Dos grandes problemáticas que deben ser atendidas: la migración y el gran número de desempleados. Acá está lo que yo preguntaba hace un ratito. La promulgación de la ley 6.625 constituyó un paso importante. Aún sigue una gran brecha que atender. Las condiciones laborales seguras contempladas en las legislaciones, pero incumplidas hasta la fecha. Más de 12.000 enfermeras contratadas en el Ministerio de Salud Pública, sin seguridad social, sin cobertura de seguro médico y con contratos por 6 meses, situación que genera una gran intranquilidad e incertidumbre. Falta de pago por el trabajo en el turno nocturno y días festivos, ejemplo Navidad y Año Nuevo. Falta de seguridad laboral. No podemos dejar de mencionar y lamentar la muerte en su lugar de trabajo por el estallido de una autoclave en el hospital de Mariano Roque Alonso, de la licenciada Claudia Zamudio, que dejó 2 niños menores huérfanos. A 2 años de la trágica situación, el expediente duerme en la Fiscalía de Mariano Roque Alonso. No han recibido ningún tipo de indemnización hasta la fecha. La gran inquietud salarial en el la gran inequidad salarial en el Instituto de Previsión Social. Más de 900 personal de enfermería con salarios menores a 2.900.000 guaraníes, cuando el salario piso a nivel país es de 4.820.000 guaraníes. El 22 de mayo, dice este pronunciamiento de las enfermeras, convocamos a la movilización nacional de enfermería, dice, por nuestros derechos. El presupuesto, acá hay una serie de puntos, dice el presupuesto para el año 4, para el ingreso a la carrera, el presupuesto para la promoción de subnivel, por la desprecarización de los contratados, estabilidad laboral de los contratados, por el concurso de títulos, méritos y aptitudes para el primer empleo en todas las instituciones IPS, Hospital de Clínicas, Ministerio de Salud, el respeto a la jubilación del personal de enfermería, y a la presidenta del Sistema Nacional de Salud y al ministro de Economía solicitamos una mesa de trabajo para abordar la situación y plan que mejora para la profesión de enfermería. Mirna Gallardo, ¿cómo le va, licenciada? Feliz día, buen día.
Buen día, muchísimas gracias, Carlos, a vos y a todo el equipo. Acá nosotros tempranito compartiendo este domingo en Ñandutí y bueno, como mínimo podemos llamarte y darte un fuerte abrazo, recordar a los 72 o a las 72 enfermeras que fallecieron durante pandemia y por supuesto acompañar este reclamo que están haciendo permanentemente, Mirna. Sí, realmente es un reclamo, ya es una deuda histórica, ¿verdad?, con el personal de enfermería. Por eso solicitamos, ¿verdad?, una agenda de enfermería para su desarrollo y fortalecimiento. Y no podemos dejar de mencionar situaciones duras, difíciles que ha vivido toda la familia de enfermería con la pérdida en pandemia de estas 72 enfermeras y también la situación trágica de la explosión del autoclave en la cual pierde la vida una colega en su horario de trabajo sirviendo, y hasta la fecha el caso está en la Fiscalía de Mariano Roque Alonso. Duerme en la Fiscalía, no hay respuesta, hay 2 niños que han quedado huérfanos y bueno, esa es la situación. Sí reconocemos pequeños pasos que pudimos dar, pero todavía falta mucho que trabajar con el personal de enfermería. Sí, que teóricamente mucho por trabajar. Ustedes hoy celebran el día. La institución, digo, la asociación tiene algo más tiene algo como 70 años por ahí. Y estaba viendo que hay una movilización el 22, la próxima semana. Sí, el 22 tenemos una movilización, por eso también pedimos a la ciudadanía que la comprensión, no vamos a dejar descubierto ningún servicio, pero sí tenemos que manifestarnos solicitando las condiciones necesarias para el ejercicio de la profesión, para seguir cuidando de la ciudadanía. También las autoridades deben de cuidar de las personas que cuidan de la salud. Es verdad, licenciada. Antes que nada, buen día, licenciada. ¿Cómo te va? Te saluda Francesco Fiorio. Mi respeto a usted y a toda la comunidad de los enfermeros y de las enfermeras del Paraguay en primer lugar. Vos sabés, licenciada, que recién justamente le daba una opinión acá en Bodejar, a Carlos y a todo el equipo, de que generalmente y mediáticamente en cuanto a la información se habla mucho de los reclamos del sector médico, que por supuesto hay que decirlo, hay que honrar al sector médico porque son realmente superhéroes, pero muy poco se habla del sector de la enfermería. Ahora, en cuanto a reclamos y eso, por eso me parece muy interesante la manifestación del 22 en primer lugar. Y en segundo lugar, consultarte nomás, licenciada, ¿cómo es generalmente la respuesta del gobierno específicamente a los reclamos de la enfermería? ¿Hay un diálogo permanente, qué sé yo, con la ministra de Salud, con las autoridades del sector de salud? ¿Hay respuestas realmente o el sector de la enfermería sigue siendo un sector olvidado, por así decirlo? Bueno, nosotros estamos en diálogo con la ministra permanente, pero necesitamos avanzar a hechos, en una agenda que podamos planificar. Bueno, de aquí a 5 años, a 3 años, vamos a llegar a estos estándares con enfermería. El tema no está en el comunicado, pero el tema de capacitación, todo es autogestión para el sector salud en general, ¿verdad? Entonces necesitamos dar ese paso, ¿verdad? Si bien la ley 6625 constituye un avance para la profesión, pero como las inequidades que hay son tan grandes, ¿verdad? Tenemos el Código Laboral, la ley 1626, la ley de enfermería, donde establece el pago por el turno nocturno y nunca se ha pagado, ¿verdad? Entonces necesitamos empezar a planificar. Bueno, vamos a empezar a pagar 5%, 10% de los 30% que le corresponde al personal que hace turno noche. Y los días feriados, festivos, Navidad, Año Nuevo,
Semana Santa, eso no se abona adicional absolutamente nada. Tenemos los contratados que este año en particular van a firmar un contrato por 6 meses. ¿Qué previsibilidad puede tener un contratado firmando un contrato por 6 meses, ¿verdad? Ni un crédito a un año puede hacer, ¿verdad? Entonces, tenemos más de 12.000 enfermeras que no tienen seguridad social, que no tienen un solo guaraní por seguro médico. Entonces, y el personal de enfermería está expuesta, cuida 24 horas los 365 días del año. Entonces, esas cosas son las que necesitamos hacer una agenda. Por eso le pedimos no a la ministra como ministra, sino a la presidenta del Sistema Nacional de Salud, que abarca a todos los entes, porque la presidenta es la que rige nuestro sistema de salud. Licenciada, me llama poderosamente la atención algo que mencionaste 2 veces desde que estás al aire. Es el hecho de que los enfermeros no cuentan con seguros médicos. Acá estoy viendo que serían 12.000 a nivel nacional que no cuentan con seguro médico. Y me gustaría puntualizar nomás esto, licenciada, porque me imagino que en los cálculos está que un enfermero se pueda enfermar teniendo en cuenta que cuida personas enfermas. Es decir, el enfermero está muy expuesto a las enfermedades. En caso de no tener el seguro médico, insisto, licenciada, son 12.000 los enfermeros que no cuentan actualmente con el seguro médico. No cuentan con el seguro, se enferman y ustedes tienen que pagarse el tratamiento de su enfermedad por ayudar a otro enfermo, licenciada, en pocas palabras. Así mismo tenemos que deambular por algunos de los centros asistenciales, ser atendidos, ¿verdad? Pero no tenemos ninguna cobertura de seguro médico como hay otros sectores que cuentan con seguros de amplia cobertura, ¿verdad? Entonces, tenemos este grupo de contratados de enfermería que se encuentran en esta situación. Entonces, nos vemos obligados a tener que salir a las calles ante esta situación. El hecho de Mariano Roque Alonso, la muerte de la licenciada Claudia Zamudio, a 2 años sigue dormido el caso en la Fiscalía de Mariano, ¿verdad? Entonces, le pedimos también al fiscal general del Estado que ponga atención a este expediente, de modo que encontremos el proceso adecuado, que siga el proceso para que encuentre justicia estos niños. Quedaron 2 niños huérfanos. Mirna, te saluda David Galeano, ¿cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo está, David? Quería de paso felicitarles a todas las enfermeras en este día, pero también por el otro lado acá con Carlos Valles y con Francesco manifestar esta sensación de tristeza, ¿verdad? Por el hecho de que toda la gente tan calificada como ustedes, formada en el ámbito de la universidad, hoy tiene que prácticamente vivir en condiciones, hablando así claro, hasta miserables, ¿verdad? Ustedes son las personas a las que se les requiere, se les exige atención, de todo, pero sin embargo el propio Estado y las instituciones responsables en este caso ni siquiera le hacen caso en los reclamos que están planteando. De hecho, yo conozco esa lucha de tantos años y esta no es la primera, es simplemente una más de las manifestaciones que van a hacer reclamando los justos derechos de las enfermeras en nuestro país. Por eso, por una parte, celebrar con ustedes, felicitarles por este día, pero por el otro lado también esa sensación de tristeza, licenciada. Sí, así mismo. Es una situación difícil, ¿verdad? Celebramos nuestro día, instamos a las colegas a seguir brindando atención como siempre a todos los usuarios y también les felicitamos y agradecemos por todo lo que hacen día a día. Señora Mirna, un abrazo, felicidades, muchas gracias y mucha fuerza. Gracias a ti. Adiós, hasta luego. Mirna Gallardo es la presidenta de la Asociación Paraguaya de Enfermería. Hoy se celebra el Día de las Enfermeras. Vamos a cambiar de tema un ratito. 6:25 de esta mañana, informe policial
de un hecho ocurrido ayer en horas de la tarde en jurisdicción de Mariano Roque Alonso, tipo 14:40 aproximadamente, sobre la calle Paseo de Fátima, casi Zaragoza, del distrito de Remanso, de la ciudad de Mariano Roque Alonso. Víctimas: Gustavo Alejandro Chávez Espínola, un señor de 42 años, conductor y víctima fatal. El deceso se produjo ya en el Hospital Regional Irendahue IPS de Mariano Roque Alonso. Otra víctima, María del Carmen Duré Sena, acompañante. Acá fallece el conductor y se salva la acompañante. Según el informe policial, personas desconocidas a bordo de un automóvil de la marca Toyota modelo IST de color azul. Personal de este departamento, al tener conocimiento del hecho, se constituyó hasta el lugar del hecho, donde se encontraba personal de la comisaría jurisdiccional a cargo del subcomisario Antonio Acosta. Dice, se visualizó el automóvil que estamos viendo en el canal 17 de Tigo, Ñandutí TV, marca Toyota, modelo Rush, color gris. Dice, tenía impactos de disparo de arma de fuego. Dicho rodado, propiedad de las víctimas. Posterior, se dialogó con la señora María Duré, quien manifestó que se dirigían a su domicilio y fueron interceptados por un automóvil tipo IST de color azul, el cual los embistió y descendieron dos personas. Le intimaron a entregar el dinero, recaudación de la semana. Uno de los sujetos apuntó contra la integridad de su pareja y efectuó disparos, impactando por el señor Gustavo Chávez, 42 años. Una vez que se apropiaron de la recaudación, se dieron a la fuga y, por supuesto, dentro de lo que se sabe, no se sabe nada de estos delincuentes. Terrible caso, plena tarde ayer en Mariano Roque Alonso, y que compartimos con ustedes tempranito esta mañana. Estamos reiterando. Y hay otro caso, Francesco y Moejara, que golpea el corazón. Tiene que ver con lo que pasó con una joven que decidió quitarse la vida. Impresionante. Según cuentan, lo hizo también con sus dos hijos menores, creo que 3 y 5 años respectivamente. Ocurrió en la zona del Alto Paraná. Esto ya se contaba el jueves, pero ayer se confirmó de que efectivamente el cuerpo hallado en aguas de este río es de la mujer que había anunciado tomar una decisión drástica en su vida. Y duele. Así es, Carlos. Carmen Ruiz Díaz sería el nombre de la escribana en cuestión, ¿verdad? Lamentablemente, como bien mencionás, no se pudo encontrar el cuerpo de los niños. Con esto, evidentemente, se confirma lo peor, porque al comienzo se manejaba la hipótesis de que ella se haya fugado. ¿Por qué? Pero eso fue más bien el argumento de, de la señora quien era su suegra. Así mismo. Su ex suegra. Noemí Álvarez. Exacto, sí, que dijo, no, ella se habrá ido con, del país, entre otras cosas, ¿verdad? Y cuando se encuentra el cuerpo hay una reacción tremenda en contra de esta señora. Sí. Y hubo hasta scratch, creo que en la última hora, ¿verdad? Hubo manifestación ayer en su casa, enfrente de su casa, en Ciudad del Este específicamente, en contra de Noemí Álvarez y sus cuñados, Fernando y Alma Fariña, específicamente, porque según comentan, Carmen Ruiz Díaz sufría un hostigamiento sistemático, si viene la palabra. Según se maneja la información, Carlos, ellos tenían una relación muy difícil entre la suegra y la mencionada escribana Carmen Ruiz Díaz, pero esta relación, o mejor dicho, este malestar en la relación se profundizó después del fallecimiento de su esposo en el año 2021 a causa de un cuadro del COVID. Desde ahí es donde la doctora Carmen Ruiz Díaz ya no la pasaba bien y lamentablemente, como bien mencionaste, tomó la decisión de quitarse la vida tirándose a aguas del río Paraná. Es un caso muy raro, muy triste. Y ahora pendientes de qué pasó con los chiquitos, con la criatura. Si ella les llevó y al tomar esta decisión lanzándolos al río también, o qué pasó, porque hasta ahora el único cuerpo que se encontró es precisamente el de la escribana. 6:29 en la República del Paraguay. 34 años, Carlos. Ella. Profesional. Y bueno, ¿qué pasa ahí? Llena de vida. Espera un ratito. Bueno, quiero mostrarles el diario digital de Ñandutí esta mañana. Itaipú, ¿qué este más en Itaipú, Moejana, Francesco? O sea, Pero que sí, que no, que sí, que no, que no, él lo es así, sí, es así, histórico, no, es histórico. Sí. ¿Y cuándo es lo que vamos a ver si es o
ganamos, no No, ganamos. no, No ganamos tanto. golazo, no es golazo, y lleva ese otro. Pedro Ferreira le está volviendo loco a No, los pero gobiernos. no solo Pedro Ferreira, escuché que ayer estaba Auxilia y estaba Canese, acá con el Leo, a la mañana. Escuché algunos diputados, senadores también tener una opinión con respecto a esto. Esto es muy difícil de entender, pero quiero ir a esto que dijo ayer a Ñandutí el ministro de Economía y Finanzas, Carlos Fernández Baldovino. En diálogo con Ñandutí, el ministro de Economía, Carlos Fernández Baldovino, aseguró que los recursos obtenidos con el acuerdo de Itaipú serán utilizados con eficiencia y transparencia. El funcionario descartó la posibilidad de utilizar dichos fondos en aumentos y pagos de salarios. Sería pésima una decisión de este tipo, aseveró. Estatales invasores, otro título. Celso Cañiza denunció la ocupación irregular de sus tierras en Santa Rosa de la Guaraí, San Pedro, señalando que el Ministerio Público no investiga el hecho, ya que los invasores son funcionarios del municipio y de la propia Fiscalía Local. Vean. Este es un tema para destacar. Orgullo para Encarnación. Ayer nos saludaste, pues, estábamos nosotros en Encarnación. Claro, de primera hora estaba viendo. Sí, señor, y hablamos con la señora Mirta Wasmuth. Ella es la presidenta de este centro de ayuda al discapacitado de Encarnación y cerró el año 2023 con más de 16.000 atenciones en consultas y tratamientos de toda índole. Así lo informó la presidenta de la comisión directiva de la organización, Mirta Wasmuth. El peor final, lo que les decíamos recién. La policía y la prefectura naval informaron sobre el hallazgo del cuerpo de Carmen Ruiz Díaz, la mujer que se habría lanzado al río Mondail con sus hijos de 3 y 5 años. Aún, como les decíamos, también no hay rastro de los niños. Vamos a mirar a continuación la primera plana del diario ABC Color. ABC Color, jornada de este día domingo. Hoy es 12 de mayo. Primera quincena potestena. Ya hemos visto más. Hoy es 12 y con el feriado que es 15 esta semana ya entramos en la segunda. Nenecho premia con plata de Azuceno a los seccionaleros, dice ABC Color. Ciudad en ruinas derrocha encargos para leales. Yo puedo entender que Encarnación es mucho más pequeña, ¿verdad? Sí. Que Asunción. Pero que puede tener también varias críticas y cuestionamientos el intendente. Pero tú ya la diferencia. No, demasiado La grande. Encarnación se presenta muy linda, Sí, muy demasiado, linda. sí. Y sobre todo en lugares donde va la gente, mira, recorre. Hay también problemas. Hoy discuten y tienen una tremenda discusión con relación al vertedero y al funcionamiento del vertedero, incluso en el ámbito de la justicia. Ayer cuando la señora representante de la Contraloría Ciudadana, Perla Riveros. sí señor, la doña Perla comentaba varias, o mejor dicho, realizaba varias denuncias en contra del intendente Luis Gil. Carlos y yo no podíamos creer. O sea, yo personalmente no podía creer, porque como bien dice Carlos, uno hace el contraste entre Capital y Encarnación y es demasiado grande la diferencia. Sin embargo, como bien dice Carlos, hay cuestionamientos de Luis Gil, como debe ser al fin y al cabo. Claro. Plantatón en la nueva Costanera Sur. Hay una fotografía a propósito. Octava edición del Plantatón se cumplió ayer en la nueva Costanera Sur de Asunción a partir de la avenida Colón. Venta, acá está Francesco, venta de energía de Itaipú a Brasil no será inmediata. ¿A qué? Aquí se publicitó lo contrario. No sé si... Para mí que se dijo desde el comienzo que va a ser... Que después de 3 años. Sí, en el 2027 se dijo desde el comienzo. Vamos a hablar de este tema también en la gran cabina hoy, con invitados. Fondo Monetario Internacional sugiere seguimiento informático de bienes de funcionarios. Sugestivo apuro de ESAP para sideral indemnización. Víctima de usura pide a Ramón González Daer 52 millones de dólares. Eso es 381 mil millones de guaraníes. Qué lindo, ¿eh? Última hora dice, solo habrá 200 millones de dólares más para gasto social en Itaipú Binacional. 200 millones. De más. Solo. De más. Solo. Sí. Algunos están diciendo, Carlos, justamente estuve leyendo ayer un cálculo de Pedro Ferreira, que el gasto tenía que subir unos 650 millones de dólares. Sin embargo, van a subir unos 200 millones específicamente, según cálculos del ingeniero Pedro Ferreira. Dice el título principal, presidente ratificó que luz no subirá y que proyectan reformar el transporte. Están hablando de la posibilidad de presentar un proyecto de ley con relación al tema del transporte. Ojalá. Peña admitió que dicha suma es la adicional que se recibirá por año hasta el 2026, luego del nuevo acuerdo sobre la tarifa de Itaipú, considerando que ya se percibían 400 millones de dólares.
La Junta se volvió un búnker, dice, y pone una caricatura. La Junta de Gobierno. Junta de Gobierno, Partido Colorado. Canasta básica, sufre el asedio de las uvas. Tránsfuga, la corte hará su sede chaqueña en complejo de Penel. Empleado de la empresa del intendente de Lambaré define las licitaciones. ¿En dónde? En Lambaré. Qué lindo. Sospechoso manejo de Guido González. Dice la publicación en primera plana de este diario. Y hay una entrevista a Marta Lagos, directora fundadora de Latino Barómetro. En Latinoamérica hay un declive sistemático de la democracia. Y el diario La Nación tiene 4 títulos esta mañana. El principal dice el noble oficio de cuidar la salud del prójimo, lo que hablábamos recién con la señora Mirna Gallardo. Y Peña anuncia que buscará mejorar el transporte público. También noticia destacada. Después habla también de, bien arriba, de tormenta solar extrema. Provoca auroras polares. Y hay una deuda pendiente con el cine paraguayo. Una publicación en las páginas 18, 19 y 20 del diario La Nación esta mañana. Hay un golazo de Matías Rojas, Golazo. compañero de Messi en el Inter de Miami. Y una asistencia también. También. Tremenda. Yo no sé cómo terminó el partido al final. 3-2 ganó. Porque estaba perdiendo. Sí, estaba perdiendo 2-0, remontaron, ganaron 3-2. Y la asistencia, según estuve viendo en redes sociales, es a lo Francesco Fiorio. Sí, te cuento, estuve viendo en redes sociales que estaban comentando eso, Carlos Valls. Pues, qué pollerudo que eso. Ya dice, mira, veamos el gol de Matías, por favor, en Ñandutí TV. Golazo de tiro libre. Golazo. Y de zurda, por supuesto. O sea, punto importante, Carlos. Mirá que ahí creo que está, mirá el resultado. Estaba perdiendo 2-0 el Inter de Miami. Sí, señor. Matías provocó el primer gol. Vos sabés que Messi estaba siendo atendido en ese momento y se queja Lionel. Porque había sido que en los Estados Unidos ellos tienen la regla de que cuando un jugador es atendido tiene que quedarse como mínimo 2 minutos fuera de cancha. Y cuando quería entrar Messi para chutar este tiro libre que finalmente chutó Matías, no le dejaron. El árbitro le dijo, tenés que esperar. Y ahí es que Messi, justamente las cámaras le están enfocando, dice, con este tipo de reglas no vamos a avanzar, dice. Y atrás suyo Matías Rojas metiendo un golazo. Solamente a modo de comentario. Y como te digo, Carlos, más adelante te muestro la asistencia de Matías Rojas. Una jugada con Messi. ¿Y por qué pico más adelante? Ah, bueno, te muestro. No, pues ¿sabes por qué? Quiero decir nomás que si estaba Messi ahí, no iba a patear Matías Rojas. Claro, ¿verdad? claro. Él es el capitán. Sí. Hoy el día de la enfermera, dijimos en Moejara. Sí. Hoy el día del pollerudo. Pollerudo también. Sí. También. Sí. Ayer habíamos hecho muchos datos. Siempre hay... diariamente algo interesante. Por ejemplo, de eso que estamos mencionando hoy también es el día en la parte del Santoral de San Nereo, Santo Domingo de la Calzada, San Aquileo, San Germán, San Modoaldo un nombre, San... ¿Cómo es? Monoaldo. Monoaldo. Ah, sí. Un poco muy cara. Y San Pancracio, no es Pangracio, sino Pancracio, ¿verdad? Santa Rictrudis, son nombres de santos, pero que llaman la atención siempre. Por ejemplo, ¿por qué se recuerda el tema del Día de la Enfermera? Porque un día como hoy nació Florence Nightingale, que era una enfermera británica que fue la que reivindicó los derechos de la profesión de enfermería, y ella había nacido en 1820. También el nacimiento del músico y compositor paraguayo Domingo Germán Céspedes en 1928, y de un consagrado y conocido bailarín y docente, el profesor Eduardo Domingo Barúa, que nació en 1933. Y también en la historia a una mujer extraordinaria que en tiempos de la Segunda Guerra rescató a tantos niños, que en vida fue Irena Sendler, que ella falleció en un día como hoy en el año 2008. Qué linda mujer. Son datos que creo que son siempre interesantes de tener como parte de esa conciencia histórica. Ayer me escribió un licenciado en fonoaudiología, licenciado de licenciatura, que nos escucha siempre, escuchó el mensaje que le mandaste a Carlos, ¿verdad?, de todos los días, y me dijo que no sabe si se festeja en Paraguay, pero que a nivel regional en varias partes, específicamente en Argentina, ayer se festejó con mucha fuerza el Día del Fonoaudiólogo, que es muy importante en Modejar. Cuando una persona tiene cierta, cuando, no sé, existe una persona con discapacidad, ya sea de audición o de fonación. Así mismo, mejor dicho,
el fonoaudiólogo ayuda muchísimo en Guadalajara. Te lo digo yo porque, en primer lugar, a mí me ayudó, pero a un familiar mío que tuvo problemas de audición desde el Vamos, la fonoaudióloga le salvó la vida. En homenaje al recordar acá que existe una institución, una escuela de fonoaudiología que para Uruguay hizo la calle Brasil, casi España. Muy buena. Y otro dato interesante con respecto al tema de lo que particularmente siempre hablamos de guaraní. Es increíble la situación especial en la que se encuentran los niños guaraní hablantes que padecen problemas de audición e inclusive de fonación, sobre todo de audición, ¿verdad? En algún momento en la casa hablamos guaraní y resulta que la mayoría de los que atienden estos problemas están preparados para hacerlos en castellano. Y entonces genera toda una problemática que hoy en día ya existen personas especializadas en el campo de la fonoaudiología para atender a los niños guaraní hablantes. Qué complejo en Guadalajara hablar guaraní después de no hablar nunca, en el sentido del acento, de la ñ, ¿verdad? ¿Cómo cuesta un poco implementar eso a...? Y siempre entra como una segunda lengua. Es lo mismo que no hayas hablado inglés o francés y tengas que aprenderlo, ¿verdad? Claro. Siempre la persona tiene esa facilidad mental ya en su lengua de origen y hace un proceso a veces un poco más lento. Por eso que siempre se recomienda el aprendizaje de idiomas entre los niños. Es la temprana edad. Las criaturas pueden aprender hasta 3, 4 idiomas a la vez. Es más complicado en un adulto porque inclusive el adulto comienza a hacer disquisiciones. ¿Por qué es así? ¿Por qué es así? Cambia la criatura hasta de manera lúdica, jugando aprende idiomas. Para el día estamos todos quemados nosotros. Bueno, vamos a ver lo que decía Francesco, asistencia. Primero pase de Messi a Matías Rojas y un pase perfecto. Sí, señor. De Matías Rojas para otro gol del Inter de Miami. Y cada vez la otra jugada, pues, por favor, nada. Ayúdenos, si ya le pasaste o la jugada de la asistencia. Ya está ahí en el grupo de laboratorio. ¿Está? Sí, está. Pero otro dato interesante, que la cantidad impresionante de gente. Hay mucha gente. Pero el doctor Casaña le dice que este parece un torneo de Elsa. Pero van a ver ahora esta jugada que para el segundo gol del Inter de Miami. Formación fácil. Pero el doctor Casaña Levin no juega ni el Exa. Con todo respeto, doctor querido. No se va ni al fútbol nuestro. ¿Vos decís? No, ¿qué es lo que se quería el fútbol de ustedes? No, hablando de eso, se casó su hijo Pedro anoche. Abrazo para el doctor. Para Pedro y para María se casaron anoche en muy linda fiesta. Estuvimos compartiendo un rato con el doctor, su señora esposa y toda la familia y los amigos. ¿Podemos o no podemos mostrar? No. Ahí estamos, ahí ya. ¿Ya qué? Ya que. Matías Rojas. Matías Rojas, sí. Y Matías Rojas comenzó la jugada, Carlos. La definición sí un poco... ya de I, para no decir otra palabra. Vos sabés que hay un fenómeno acá, Carlos, voy a dejar a audiencia, ustedes saben mejor dicho, de que cuando Lionel Messi no juega, los estadios se vacían. Es más, la entrada se cotiza más cuando Messi juega, y cuando Messi no juega, cae entre un 50 y un 60%. Y se nota, justamente de eso estaba hablando, la cantidad impresionante de gente que concurre a un encuentro donde efectivamente Messi es el protagonista principal. Así es, señor. Entre otras figuras, ¿verdad? Luis Suárez, Sergio Busquets. Ahora voy a dejar, ahí le pasé a los compañeros también las declaraciones de Lionel Messi cuando se queja sobre la regla esta que te comenté de los 2 minutos. Sí. Para nada feliz estaba Lionel. No sé qué habrá dicho después del golazo de Matías Rojas, pero ahí tienen unos compañeros justamente. Vamos a ver un poco si podemos poner con sonido ambiente, queridos compañeros. Ahí está Lionel Andrés Messi. Sí, Lionel Andrés Messi. Coutinho sería Cándido. ¿Cómo? Cuchitini. Ah, no es Coutinho, Couchitini, entre paréntesis estuve hablando con Maxi Biancucci, primo de Lionel Messi. Sí, con todo el mundo, ¿en qué momento lo que hablaste? Y compañero de Carlos Baños, soy Carlos. Le llamó un licenciado en fonoaudiología, habló con Biancucci. El precio está contigo al aire, pues que la gente escuche. Tenemos ahí las palabras de Messi, ¿tenemos? Ahí. No, todavía no. Llegamos en segundo. Pero bueno, lo cierto y concreto es que el Inter de Miami comenzó perdiendo 1-0, terminó ganando 3-2. El protagonista no fue Lionel Messi, fue Matías Rojas. Y punto importante también, voy a dejar a Carlos de audiencia.
Diego Gómez todavía no está jugando. El que hizo golazo fue Ramón Sosa. Ramoncito, qué golazo. ¿Eh? Qué golazo. Qué jugador, Carlos. Gimnasia. Talleres. En Talleres, perdón, en Gimnasia estuvo antes. En Talleres y fue contra Independiente. Contra Independiente de Avellaneda. Y ayer estuve viéndolo a un periodista argentino, no recuerdo el nombre. Hay una página que se llama transfermarket.com que de alguna manera determina todas las cotizaciones de los jugadores en el mercado internacional. Ramón Sosa hoy cuesta 16 millones de dólares al precio mercado. Generalmente eso aumenta a través de las negociaciones y se está hablando de un fuerte interés de varios clubes de Europa. Todavía no hay nada oficial. A mí me llama mucho la atención eso, que no hay una oferta oficial. Pero se está hablando ahora de una oferta que podría llegar de Europa para los próximos días, semanas o meses. Golazo de Ramón Sosa, desde el medio campo específicamente, la picó, como se dice en gran parte de Latinoamérica. Y bueno, hoy Ramón Sosa, para muchos periodistas argentinos, voy a dejar a Carlos de audiencia, es considerado el mejor jugador de fútbol argentino. Ojalá que los dos, ¿verdad? Matías allá y Sosa acá más cerca, hagan esos mismos goles en la selección, Sí, señor. ¿verdad? Porque ese es el eterno problema. Meten goles en todas partes, pero al momento de tener que hacerlo acá, Sí, ese es el problema. Aunque vos sabés que Matías, Ramón Sosa, vamos a dejar muy cumplidor en la selección. Partido que juega, partido que se mata en la cancha. Y por otro lado, también solamente a modo de comentario, Carlos, vamos a dejar de audiencia, Isidro Miguel Pita Saldívar. Ayer metió 2 goles en el fútbol brasileño. Él juega en el Cuiabá. Cuiabá Esporte Clube del campeonato brasileño de la Serie A, doblete del paraguayo. 2 goles de Isidro Pita, ex Olimpia, ex 3 de febrero, si mal no recuerdo. Ex Cerro Porteño. Sí, Isidro Pita, sí, Cerro Porteño. 3 no me acuerdo, el 3 no me acuerdo, pero sí, ex Cerro Porteño. Luqueño también fue. Ex Luqueño, ahí está, sí, me confundí. Sí. Santaní, Luqueño, Olimpia. Y estuvo en Cerro Porteño. Estoy seguro que estuvo en Cerro. Era la inferiores del Cerro Porteño, sí. El Vikingo, ¿cómo le dicen? Doblete del Vikingo en Brasil, señor Carlos Báez. Yo quiero ver el gol de Ramón Sosa. Ahí, Porque el ataque era del equipo de Independiente Sí. y sale jugando el equipo de Talleres y cuando está por llegar a la media cancha, le llega la pelota a Ramón Sosa y saca un remate desde ahí. Pero fino fue el remate. No, pero no es que vaya tirón nomás. Sí. Así le metieron la otra vez a DJ Hammer. Entre paréntesis nomás. Pero déjate, no lo vayan a hacer. En serio. Ramón Sosa, el golazo, vamos a destacar algún día cuando veamos el gol de Ramón Sosa. Vamos a tener que destacar. ¿Cómo lo hace? Acá no le hace Francesco gol, pero No. le hace Ricky, le hace Pianito. Cándido. No, Cándido, no. Ya pues bien así. O sea, que, ¿podemos ver o no podemos ver? y lo lindo del gol de Ramón Sosa, Carlos, es que. Acá está el gol de Ramón Sosa. Mira lo que es este golazo. Ahí cómo sale, porque estaba en ataque independiente y ahí recibe el pase. Cuando llega a la raya y saca, mira. No, déjate hinchar. Impresionante. Qué golazo. Ya no tuvo el arquero no toca, Sí. pero no tuvo la fuerza porque se extiende, pues. Sí. Y no tiene la fuerza para. Pero golazo. Pero este no fue un gol ya de aquí, como digo. No. Esa es una calificación extraordinaria de acá de Francesco. A una jugada. Ay, se la Yari. Ya, y que no tiene trascendencia. Sí. Algo que. Carlos va cuando que me salió acuerdo así. No, A mí me lleva ese. Lo que iba a decir, no, pues, que vos sabés que generalmente pues, los goles de medio campo, Carlos, son a través de un fusil. Sin embargo, Ramón Sosa la pica. Sí. O sea, es como que le hizo un sombrerito desde el medio campo. Sí, así A ella le miró el arquero que estaba adelantado. Sí, sí. Y le pega espectacular. ¡Qué golazo! Y el arquero se confía tremendamente. Pero él cuando empieza a defender ya a Talleres, él pica. Y saca un remate espectacular. Toque, se lanza, el arquero toca. ¿A usted no le parece que Ramón Sosa incluso está más grande? Más... Yo no me fijo en eso, Rache. No, pero Vamos a mirar fútbol, vamos a destacar. No, pero no me deje como un pollerudo, Carlos Báez. No, pero lo que voy nomás es que Roque Santa Cruz cuando fue a Alemania tuvo un cambio físico Sí, tremendo. el doble. No estoy comparando. Roque era mucho más grande probablemente, tuvo un mejor tratamiento. Pero el Ramón Sosa Olimpia comparado con este Ramón Sosa, tú ya la diferencia, Carlos Báez. Y punto importante también, el golazo de ayer no solamente se dio frente a un grande del continente del mundo como Independiente, sino frente a Carlos Tevez.
Técnico independiente. Vamos a ver un poquito. Ayer, mientras vemos esto, hay una fotografía que muestra dos protagonistas, dos paraguayos protagonistas en el fútbol de Inglaterra. Ayer se enfrentaron Julio Enciso del Brighton Sí, señor. con Miguel Almirón de Newcastle. Y por lo que leí, por lo que estuve mirando, Enciso no marcó, es cierto, no hizo gol, pero fue uno de los destacados en el equipo Sí. del Brighton. Julio Enciso. El mejor jugador del partido por el Brighton fue Carlos. Sí, Considerado el mejor. y conste que fue cambiado Fue cambiado por un y golpe. fue reemplazado. Sí. Vamos a mirar, hoy es día de superclásico del fútbol paraguayo. Señor. Hoy, ¿qué hora del partido? 4:30, ¿verdad? 4:30, señor. 4:30. 16:30, en la cancha del Club Cerro Porteño, Sí, el sí, estadio sí. Cerro Porteño. En la nueva olla. El diario ABC Color en su página deportiva dice, tambores en el barrio, desde las 16:30 llegó una caricatura del Ciclón y el Decano. De la huerta a tu cabeza, claro, porque Libertad es puntero, güey. Y Libertad quiere que Cerro pierda. Claro. Y Olimpia quiere ganar y Cerro quiere ganar. Segundo domingo de mayo es festivo con el Superclásico en la nueva olla, donde Cerro Porteño y Olimpia estarán obligados a ganar si pretenden seguir los pasos de candidatos a pelear por el título. Esto dice ABC en su página deportiva. La Nación dice, salen obligados a triunfar y aparecen... él es Cecilio Domínguez, Sí, Francesco, señor. Cecilio. y Kevin. Sí, Y cierto. Kevin Parsacú. Así es, señor. También la Nación tiene para aportar las estadísticas. Pero fíjate, vos le estás pegando, ay, por fin Francesco, es del equipo de Olimpia. ¿Cuándo yo te dije eso, Carlos? ¿El martes por ahí? No como el martes no, pero... Sí, estuve ahí con mis fuentes. Sí, porque dijiste, ¿Cómo en el fútbol? ¿Cómo en el fútbol? dijiste en un principio que Prato y Kevin van a volver a jugar adelante. Sí, señor. Ojalá, Carlos, que Palermo se anime a dejarle más libre a Kevin. Porque desde que le puso como un delantero estático, por así decirlo, Kevin perdió mucho protagonismo, ya no tiene más el pique que tenía antes. Ojalá que le deje picar, le deje espacio, como se dice. Vamos a mirar otros títulos, otras páginas deportivas. Ya mostramos ABC, La Nación, puede ser Última Hora, puede ser El Popular también. Ahí está, última hora. ¿Qué dice Última Hora? Clásicos sin concesiones. La gran fiesta será en Barrio Obrero, con el tradicional choque entre Cerro Porteño y Olimpia, que promete grandes emociones desde las 16:30. Y Cerro anuncia a Jan Fernández, Alan Benítez, Javier Báez, Eduardo Brock y Santiago Arzamendia. Juan Iturbe, Jorge Morel, Fabricio Peralta, Federico Carrizo, Cecilio Domínguez y Diego Chulín. Qué equipazo, Carlos. Juega bien Cerro, ¿Viste cómo el Eduardo Brock, el zaguero, se consolidó en el equipo? Mejoró su nivel con la llegada. Sí, y no perdió titularidad. Con la llegada de Manolo. Olimpia dice Gastón Oliveira, César Olmedo, Hugo Benítez, Manuel Capazo, Fernando Román, Fernando Cardoso, Alex Franco, Ramón Martínez, Rodney Redes, Lucas Prato y Kevin Parsacú. Juan G. Benítez, árbitro de este partido. Y tenemos la página del Diario Popular, Hendrita, el clásico en la olla. Hendrita, el clásico en la olla. Las 6:53 de esta mañana, atención que en un ratito vamos a hablar del tema IPS, jubilación. Tiene la gentileza de visitarnos esta mañana un representante del Instituto de Previsión Social, el señor Carlos Cabral, director de jubilaciones del IPS. Ahí viene don Carlos, ya en un ratito va a compartir con nosotros. Vamos a hablar del tema jubilaciones del IPS, un tema que fue muy comentado en la semana que terminó ayer. Dice Víctor Onieva, buen día don Carlos Almoejara y a Francesco. Excelente programa como siempre, le estoy escuchando desde Areguá, dice Víctor Onieva. La gente puede escribirnos al 0994 44 1020. 0994 44 1020. Dijimos, pero Yareipio es una palabra en guaraní luego. Claro, Yare. De sociedad. Eso sí. Ay, por eso que el gol cuando decimos que, como el que vimos recién, dijo Francesco Yareí, está medio sucio. No es un golazo como el de Ramón Sosa o el de... O el mío, o los míos. Claro, independientemente de la importancia del gol, se resta la calidad de la jugada, ¿no? Pero Yareí va para muchos casos Sí, sí. Mojara. Que es distinto a Yarií. Yarií son el acné. El granito. Sí, el granito que te sale de cualquier lado y en la cara. Sobre todo. Yarií. Yarií. Y este es Yareí. Te das cuenta que una sola vocal ya cambia el sentido de la palabra, el significado. Yareí es Cándido, ¿verdad? Sí. Así.
Nosotros siempre tendemos a agregarle lo que se llama el diminutivo a todo, ¿verdad? Sí. Nos gusta calificar con un diminutivo siempre en un sentido despectivo. ¿Ah? Es verdad, sí, es verdad, señor. Acá dice que Adam Marero también está fino con los goles. Sí, el fútbol argentino. Sí. esta semana metió el primer gol en la Copa Libertadores. Tipo muy querido, ¿no? No, el príncipe de Boedo, Ahí así está, se le dice, ahí está. el príncipe de Boedo, ídolo total, ahora está siendo buscado por River y por Boca específicamente. Juan Román Riquelme, el presidente de Boca Juniors, para sumarnos más a lo que dijo el oyente, ya confirmó de que le gustaría tenerle a Mareiro portando la camiseta Ceneice de CAE Duarte. 0994441020 para compartir con nosotros. Dice, saludos Carlos, escuchándote con mamá. Vicky La Torre y doña Chiquita. Vicky, cariño para vos, para tu mamá también, muchísimas gracias. Tempranito, Serafini también se manifiesta y dice, Piro Upora. Piro, Da ahí, pero, fresco. Bueno, parece que tú ya, cuando, Piro, agradable. Agradable, todavía fresco, no frío. Pero hoy ya Y Honza, Hong-san. igual. Los dos tienen el significado referido ya al frío. Pero cuando usó Honza, Por ejemplo, cuando vos tenés la tercera, cuando indicas la tercera persona, o sea, en el tercer, cuando vos decís, Hong-san. claro, no puedo pues yo decir, porque Sejoku, por ejemplo. o Sehonza. Exactamente. Como dijo Sejaku, señorita, una vez No, dijo, por Francesco, No, una... pero cambió mucho de ese tiempo hasta cuando. Sí, eso es cierto también. Sí. Recién dijo tuixar la diferencia. ¿No? Sí, Pero porque- por Guarani, no por Entonces, Shero, sería la tercera. Y cuando yo Hong-san, me refiero al tiempo mismo frío. Pero cuando digo cero es cuando el frío me afecta a mí. y para el calor, hay pico, una cosa, Haku, pero hay como del calor, pero como pero fresco. Sí. Pero casi calor. Haku-wi se dice, por ejemplo, wi es Más o algo- menos, sí, un término medio de cualquier cosa. Entonces se aplica Haku-wi, ¿verdad? Que no hace mucho calor. Y en el otro es, por ejemplo, Hakueteri Irasa. Y no vamos a dejar. Castue. Sí, también se puede decir Haku-wi. Sí. Pero, Haku-wi, y nada, pues, cuando ahora, por comienza ejemplo, a hacer calor. Sí, Francesco va a conjugar el verbo comer. comer. ¿Cómo conjugaría Francesco? Te ayudo con Ya, sí. Bueno, yo le estoy mirando a Carlos Cabral. Bueno, qué guau, ¿qué? Vos, Francesco, no la habrás visto nunca jugar a este señor. O sea, Yo cuando entró a la puerta ya he visto casi rozón. Vos sabés, Carlos, que yo con el básquet no soy bueno. No, vos tampoco, vos no sos lo único que sos bueno acá para lo que estás haciendo. No, Pero conjuga un poco ahora el verbo comer en guaraní. Carú. Seacaru, De Nere Caru, A ver, Jae, nosotros. no. no, Jae o, ¿Cómo es, Mojara? Jae o Caru. Jae o Caru. Él. Sí. Y Ñandé, acá Ñandé, nosotros, Yacaru. Yacaru. Sí, eso ya, Sí, eso sí. sé, Carlos. Y Ñandé, Yacaru. dentro del Ñandé acá estamos cuatro. Si solamente vos que hablas, por vos y por Carlos, así, obrero Caru, APM mañana. O sea, Ore es. Es el excluyente, estamos, es en nosotros que excluye una parte. Pues ahora, en el oré se incluye él. Él, En el ñandé se incluye él y todos. Todos. Y cuando dice se, yo por supuesto. Claro. Entonces, se, Sí. acá, Carú. Seacaru. De, Él es Caru. ere, Yacaru. Jae, Jae o Carú. Ah, Caru. Jae o Caru es. Ñandé, Yacaru. Yacaru. Obrero Caru, Peñé, Pecaru, Jaecuero Caru. Me cuesta eso, me dejará de los. Pero Ese Carú no te cuesta, conjugar es lo que te cuesta. yo creo que es la excusa inicial, porque siempre dice que le cuesta y al final Sí. termina barriendo todo lo que hay. No, pero, Sí. pero importante, parece fácil. Sí, Pero, y es fácil si vos interpretás, Francesco, porque dice se a Carú, Sí. jae o Carú. ¿De verdad? sí. De, Endere Caru, Ajá. Jaeo Caru, Ñandeya Caru, Obrero Caru. ¿Cuál es la ventaja que vas a tener siempre y de todos los que nos ven, nos escuchan? Que el verbo nunca cambia. El verbo permanece Caru de comienzo a fin, lo único que va a cambiar es el prefijo, ¿no? Va a cambiar a, re, o, ya, ro, pe, o. En Y vos todos los decís, casos se mantiene Se mantiene. el mismo prefijo. solamente hay 6 verbos irregulares en guaraní, pues todos los verbos son regulares y siempre lo que va a cambiar es are, o, aguatare, guatá, guatá, aguapire, guapuyo, guapuy, amba, apore, amba, apo. Siempre el verbo es invariable en guaraní.
y vos querés llevar, querés poner ese verbo en pretérito, en el caso de Carú, así curi, a Carú, Carú curi, re, Carú curi, o Carú. El curí es El tiempo pretérito, uno de los pretéritos. Y querés llevar al futuro, le sacás curi y le pones ta, y decís a caruta, re caruta o caruta. Pero caruta no cambia, lo único que cambia es a, re, o, ya, ro, pero. Pues, hablando de Carú, Hombre. no, sí, me he hecho paréntesis nomás, pero variable. Pero independientemente de eso, que ñamocó es vamos a tomar, Sí, sí, normalmente. y yaú Ya, vamos a comer. vamos a comer. Sí. O sea, podés decir, Ese pico de hereta ya haya un cerveza. Sí. no, y los perros te ¿Y dicen, cómo se dice tomar? Y tomar sería Ñamocó. ñamocó o yaú, ¿verdad? No, pero pedimos todo caso no es tragar. También, solamente que tiene un sentido de acuerdo al contexto, ¿verdad? A veces la gente dice yaú cerveza, yaú gaseosa, pero yaú jugo. suena bien, voy a dejar a she ñamocó. No, No, ese pico se llama moco. moco. Ah, Siempre Si tenemos- sella es yo y ñaya es esto. no. Yo me voy a retirar, señora. Pero, señores. No, bueno. Alina, No, güey, vos güey. lo que tenés que ¿Qué lograr siempre paciencia esa de tener, relación. por favor? Sí, esa relación es de she, a, de, re, ja, e, o. Eso es lo que tenés que tratar de recordar. She, a, ¿Y de, cómo sería re, el ja, e, verbo o. ñamocó con she? She, a, moco. De, Ere, moco. moco. A, e, o moco. Ah, no, ahí está. Ore, lo moco. Ñande. Ah, Pero bueno. yo creo que acá vamos a cambiar, profesor Carlos Vaya, Ah, voy a dejar. Guapa y teta. Profesor, pero vos, profesor, vos escribiste una vez, yo 3 veces ya acepté. Él 10 veces sigue. ¿Cómo se dice? Se llama moco. No, acá lo que dice, escuchá lo que dice el oyente, en guaraní. Ellos guajaguala carú se fue coco. ¿Sabes lo que significa eso? Ellos guajaguala carú se fue coco. Sí. Y ese coco es algo especial, solamente. Grande, no. Se refiere a algo que, sí, bueno, en ese sentido, que es muy, es un superlativo. Acá la gente te va a decir, jefe coco. Llevaré a coco. Sí, ahí está, llevaré a coco. Maite IPM, pene acá por nada, pene cuera, pene guapo. Bueno, bueno. Por mí dicen, perdón. Sí. Acá no sé por qué dice, no creo que a veces que sea por vos nomás. Ay. ¿Poco? Poco es tocar. Tocar. Sea poco, dere poco, jaeo poco. Siempre es sea, dere, jaeo. ¿Vos recordás esa parejita nomás? She, a, Dere, dere, jaeo. jae, o. Ñande ya, O sea, jae o poco. jaeo poco, claro. Ñande ya, Jae es él. él. Pero vamos a dejar. Jae, él, ella. La ventaja es siempre que tenés en guaraní Ah, que jae también es ella. él y ella. Ah. Así como cuando vos decís esta en castellano guaraní simplemente es co. Luego quiere decir este señor, esta señora guaraní es co caraí, co cuña caraí. Esa es pe. Aquella es amor. O sea, tenés una sola forma para lo que O es sea, castellano doble. Yo puedo decir Jessica, jae o poco. Sí, en el sentido de ella toca. Claro, toco. No, pero Jessica Gaé. No, él le está diciendo jaeo poco, refiriéndose a Jessica. No, pero. Pero no hace falta que le ponga Jessica. No, Directo, ya jae. en todo caso es Jessica o Poco. Allí en todo caso. Ese Jaé es. O sin Jessica es jaeo poco, Jae no. mirándole a Si Jessica. nos conocemos todos y vos le decías Jessica, ¿me entendés a Jessica, por favor? Tiene que entender Jessica, ella no sabe tampoco guaraní, Carlos. Sí. Y acá Guaraní para adelante es terrible, te cuento. Ay. Aguapul, apucá, pucú, ari. Eh, Apucá, pucú. La voy a leer. Aguapul, apucá, pucú, Cucu, Ari. ari. Aguapul, opuca, Apucá. apuca, ¿Qué apucá? bailar. Hamaca. No, la silla. Es silla. ¿Y la hamaca cómo es? ¿Eh? Hamaca. Hamaca es quija. Yo sí te Me confundí, Carlos. Yo ya me quedé con el tema de Dice, saludos de Pilar, dice, me encanta el programa. Me encanta el programa. Buen día, ¿cómo estás? Veo disfrutando una consulta. ¿Cómo se Beber, es J-A-U, el puso y una U. Sí, acá la persona escribió con Y, no Y, porque la Y se convierte en U en guaraní. Exactamente. Y la J es ya. Ya. O sea, ya. ¿Cómo es ya y u? Ya, la I es al final. Ya, U. ¿Qué significa? Y beber, tomar. Ah. Nosotros bebemos ñande ya y U. Apucá es banco, silleta. Aplicá pucú es el banco, aplicá Y la silleta es aplicar la silla O también. sea, ya y u. Ya y U. Tomamos, claro. bebemos, O sea, viene una. algo líquido. Viene Viene de la I de agua.
Qué interesante, Modejara. Vos sabés que cuesta tanto porque no se habla, o sea, en mi caso, no encuentro personas para hablar en el día a día. Y demasiado difícil es cuando uno no habla en el día a día. Dios mío, demasiado mal habla Frank. ¿Quién? Y así escribe la gente. Ahí tu compañero. Yo también le quiero mucho a Jessica Belmané. Y pensaba que somos amigos hace rato, es para que me quema el aire. Pero no importa, vamos a curarnos. Pero yo iba a decir algo, tengo que hacer la pausa y después vamos a incorporar a la mesa al señor Carlos Cabral. No, lo que Vamos iba a a hablar de decir, jubilación en el IPS. lo que iba a decir nomás, Modejara Báez. No, porque no tenés paciencia, Modejara Báez. No, dejar que tiene paciencia, yo no soy... Carlos Báez quiere ser profesor de antes de Modejara. Y tiene que te pegan, creo. No. Ya no hay más de eso, Modejara. No, se acabó. Pero no, lo que te iba a decir nomás es que cuesta nomás mantener el aprendizaje cuando no se practica el hablar. En el hablar pues está el secreto. Ese es Tú sabes, Modejara, que yo creo que hay una gran falla acá. Seguramente vos sos muy crítico de eso. En el sistema educativo paraguayo, a la hora de enseñar el guaraní, no te enseñan a hablar, te enseñan a escribir. Claro, es que el peor problema no pasa tanto por eso como sí por la carga horaria. Con 2 horitas semanales no puedo hacer nada. 2 horas que son horas de 40, de 35 minutos. Yo suelo decir, el profesor entra a la clase, llama a la lista y se acabó la hora. Con todo eso hay una especie de milagro que se hace, ¿verdad? Que hay un contenido muy amplio. Muy cultural también. También, y entonces lo que hasta ahora no se cumplió de la ley de lenguas es la igualdad en el trato en el ámbito de la educación. ¿Cómo se Cargas llama? horarias iguales. No, y a eso se refiere, doctor. La ley de lenguas lo que hace es reglamentar el artículo 140, que dice que los idiomas oficiales de la República son el guaraní y el castellano, sin ningún tipo de unos más y otros menos. Y lo que hace esa ley es decirnos cómo tenemos que aplicar, y una de ellas, de esas aplicaciones, tiene que ver con el ámbito de la educación. Hoy los jóvenes hablan guaraní, Modejara. Hablan. Sí. Increíble. A mí me llama poderosamente la atención el tema de cómo existen niños, existen jóvenes, y hay como una especie de, hablando mal y pronto, como una especie de renacer. Y a mí, no es por nada, bueno, aquí mismo dentro del programa yo les decía en su momento, el hecho de compartir con ustedes estos momentos y hacerlo en guaraní, hacerlo con la gente que nos escucha, que nos ve, y la reacción de la gente también. Yo no suelo escuchar, por lo menos, a no ser que Carlos no lea, lo cual dudo, va a leer todo, el que alguno haya escrito y yo no me gusta. No sé si hasta ahora... No, y vean, se escribe Eso llama bien la también. atención. A lo mejor algunos cuestionan la gramática y cosas por el estilo, ¿verdad? Pero no dejan de dejar, o sea, no descalifican Claro. el aprendizaje. Acá, por ejemplo, dice un oyente: buen día, Carlos, están formando e informando con humor. Tanto falta eso a la televisión paraguaya, mi respeto, dice este mensaje. Después hay otro que le receta a las autoridades, pero eso no tiene nada que ver con lo que estamos desarrollando ahora. Oye, a la guaraní, Francesco. Ñambeña, ¿vio qué significa, Modejara? Ñambeña. Ñambeña, se suele usar ese Claro, cuando son bebés y eso, y cuando... Ya pronunciaba guaraní, nambre, dice inclusive la gente, nambrena, ¿verdad? Pero viene de una expresión castellana, no hombre. ¿Y por qué se le hace en términos de tierno, Modejara? Ñambeña. Y el na siempre es, el paraguayo tiene esa característica, Francesco, de que siempre trata con una especie de sentimiento de cariño a su rapichá. Eyumi, terejomí, ella por mí, eyuna, terejona. Mi es una especie de rogativo en guaraní. Una expresión cariñosa. Y na es un por favor, es un rogativo. Y siempre decimos eyuna, o vamos a decir eyumi, y podemos juntar los dos y decir eyumina, que es como un doble. Venir por favor, es la cuestión allí, ¿verdad? A mí me suelen decir ñamiña, mucho me dicen. Quédate una tomar con nosotros, Modejara. ¿Cómo no? Vamos a recibir... Ñambeña. Las 7:09 en la República del Paraguay. Atención, IPS. Vamos a hablar un ratito con el señor Carlos Cabral de la Dirección de Jubilaciones. 19 grados la temperatura. Hoy es domingo. Hoy es Día de la Enfermera. Podemos dedicarle algo a la gente que nos está escuchando, deseándole un buen día. Pero Y vamos a hacerlo así, guaraní, Francesco. Vos escuchás y en la siguiente clase te va a tocar a vos Dale, Modejara. leer primero. ¿sí? Dale. Taneko eponaite, pai que te tia epe, ha ese mi mañana, va e chapacoraje, bebe catu y ñapuse.
y tú piro y tú tandajo y kangimi, huira mimi pura agenda pisa tombo corri, ha y volteo paisagua tombo llevan deresa, ara cuajongo y pona, da y por imboyo yaha, ha emañado y bate, y vagaremos morado, que aguille, rico belle, rico ara, tane con por ahí. Yo quiero que me envíe eso y a la vuelta de la pausa, ¿vale, Francesco? ¿Cómo no? No, vale, vamos a hacer la pausa, ¿sí? Bueno. Y diciendo entre paréntesis nomás a Jessica que deje de ser envidiosa. Que yo lo que envidia es mi acento en guaraní. Y que deje de ser envidiosa. Hacemos la pausa en un ratito, IPS Jubilaciones, aquí en la gran cabina, ya volvemos. Ahora también podés vernos y seguir bien informado las 24 horas desde nuestra cuenta de Twitch, @Nanduti1020am. Nanduti, ahora también en Twitch. 24 horas dedicadas a... Descubrí cada día una nueva perspectiva con nuestros invitados especiales en la gran cabina. La realidad del país. Cada tarde en la nueva Ñandutí, Donde hablan todos y se habla de todo. La gran cabina con Carlos Báez, Francesco Fiori, Cae Duarte, Sebastián Villarejo. De lunes a viernes de 16 a 18 horas. prepárate para la mejor dosis de información y análisis. De lunes a viernes de 8 a 10:20, Palo Rubín, Juan Troche y Majo Peralta en una mañana llena de perspectivas y voces diversas. No te pierdas ni un segundo de Zona Franca. Tu fuente confiable de noticias, entrevistas y debate. Zona Franca. En la nueva Ñandutí 1020 AM. Prepárate para las noticias más candentes. Llega En el Horno. Álvaro Mora, Ricky Alderete y Pato Bango con todas las noticias desde otro ángulo. Y con un punto de vista diferente. Toda la información que necesitas en la mitad del día. De lunes a viernes de 13 a 16 horas. En el Horno. Por la nueva Ñandutí 1020 AM. Ñandutí ilumina tus mañanas con las noticias más relevantes. Carlos Báez, José Casañas Levy, Claudia Aguilera y Choche Obando. En Franja Roja, un programa donde la actualidad de la información, Entrevistas y opiniones marcan el inicio de una nueva jornada de 5 a 8 de la mañana. de 5 a 8 de la mañana. Franja Roja, por la nueva Ñandutí 1020 AM. Por la nueva Ñandutí 1020 AM. Los sábados, cuando el país elige informarse, elige Bueno, aquí estamos arrancando Made in Paraguay. ¿Cómo están ustedes? Made in Paraguay. Entrevistas exclusivas, actualidad política, social y cultural y toda la información que debemos saber. Hay alguien que va a investigar esta brutalidad. Made in Paraguay. Un programa con código. Poquito de música, Toy. Con Leo Rubín. Este sábado a las 9 por Ñandutí 1020 AM, Ñandutí TV y multiplataforma. Chao. Desde la trinchera más resistente del periodismo. En las coordenadas 1020, Clary Arias y Gustavo Velázquez lanzan bombas de noticias. Entrevistas y opiniones en la nueva Ñandutí 1020 AM. No hay refugio de corrupción que resista sus incisivos análisis. 10:20 tiran bombas. De lunes a viernes de 10:20 a 13 horas. A 13 horas. Ale. El noticiero central es mucho más que un programa. Es el pulso de la actualidad latiendo. En la nueva Ñandutí 1020 AM. Conduce Hugo Rubín, Gloria Rubín, Roxy Jiménez y Marcelo Martín Orué. Noticiero Central, de lunes a viernes. Estamos de vuelta, estamos en la gran cabina, 7
7:15 de esta mañana, 19 grados la temperatura del momento en la capital del país, en el área metropolitana. Todo un lujo y un placer escuchar al profesor David Moejara, no dice, ¿Moejara qué significa? Moejara. No, Moejara no existe. No. Entonces, Moejara, sí, dice, Moejara Marangatú, Basú, Peajina. Uno de los profesores más queridos de la UNED hoy. Gracias. De Que alumnos. me diga el nombre así le pongo una buena calificación. ¿Cómo les quieren hablar? Sí, uno de los profesores más queridos de la UNA, carismático, profundo pensador y precursor de la cultura guaraní. Gracias. Siempre le vemos por la Politécnica, Facén y compañía. Los estudiantes jóvenes le ven como un guía y un padre de ellos. Qué lindo. Yo no voy a dormir más una semana. No, pero lindo. ¿Y Gudo Ñaendo? ¿Qué tal, Carlos Cabral? ¿Cómo le va? ¿Cómo anda? Buen día. Sí, muy buenos días para vos, Carlos, para Francesco, para el profesor y para la distinguida teleaudiencia. Yo de repente le identifiqué a Carlos Cabral como basquetbolista, y ya que habla de basquetbol nomás, pues, el problema es meter la ñaña del tema IPS, pues ahí pues está que le gusta y no le gusta, ¿verdad? Carlos Cabral, acá ya me escribe a las 7:15, ahora son 17:16. Carlos Cabral fue un buen jugador de básquetbol, Ciudad Nueva también, digo, También. porque jugaste en Libertad, Ciudad Nueva. Sí. Resulta que en la época que yo jugaba, ¿verdad? Había un régimen especial para estudiantes y la condición era que uno tenía que ser alumno regular o condicional del curso inmediato superior para poder tener la posibilidad de cambiar de clubes cada dos años y compañía. Era O sea, una yo condición. vine para estudiar acá en la facultad, entonces había esa ¿Y vos facilidad. sos de Pilar? Sí, ¿Pilarense? yo soy de Pilar, así mismo. Porque jugaste mucho tiempo en la selección pilarense, Sí. ¿cierto? Soy hermano de un famoso futbolista también, ¿verdad? A mí Vicente Cabral, el Toro Cabral, ¿verdad? El Toro Cabral. ¿Y por qué vos no jugaste fútbol? Jugó un poquito, ¿verdad? Pero no como tu hermano. No como mi hermano. Tu hermano fue nacional. Así mismo. Es guapante, muy bien. Sí. ¿Eh? No, pues yo recuerdo, ya vamos al tema IPS y tema jubilaciones, pero yo posiblemente, a mí me tocó posiblemente ver la época dorada del básquetbol, cuando vinieron los norteamericanos a formar parte de equipos como Olimpia, Libertad y otros, y también en el campeonato nacional de básquetbol, Sí. que se movía mucho. Concepción tenía un equipazo, Julio Méndez, eso jugaba en Concepción, Hugo Miró jugaba en Encarnación, jugaba Nico Lichia, jugaba Enjar, jugaba Pencofer, jugaba Barán, entre Aquino. otros. Aquino. Sí. En Pilar estaba vos, Carlos, estaba, ¿cómo se llama? Raimundo Franco. Raimundo Franco, pero había otro que, Waldemar dos Santos. Waldemar dos Santos, y había Edson Ortiz. Edson Ortiz, por ejemplo, entre Sí. otros. Pero eran torneos, Tremendo. se jugaba mucho, y se jugaba también en Villarrica, se jugaba también básquetbol. Sí, en todo el interior Y prácticamente. ahora en el interior creo que quedó solamente ahora Colonia Unida. Ahora Colonia Unida es la que está. Pilar prácticamente tenía un estadio que la comunidad había prácticamente reformado, ¿verdad? Para una capacidad ahora está prácticamente en ruinas. El polideportivo que se había hecho en la época de Rodríguez, ¿verdad? ¿Te acuerdas que la Diven construyó cierto, varios cierto. polideportivos? Lleva el nombre de Roberto Cabañas y ahora está en franca reparación también, ¿verdad? Por culpa de eso Pilar no puede tampoco ya tener un torneo de local prácticamente porque los estadios que tenemos ya son muy pequeños. La Riera en Concepción también era El otro gran fantasma de la basquetbolista. Riera, sí. Acá mezclando un poco todo, me dice Francesco, este Mitaí Yuri. Va en la Mitaí Yuri, Niño. Mitaí, sí, pero Yuri. Una captura, sí. Travieso. Travieso. Ñaca Atable. Calzón Bocaí. Calzón Bocaí era porque Pantalón anteriormente se usaba pantalón corto. Casón ¿verdad? Bucaí. Mitaí, Shuri, Calzón, Bocaí. Casón. Sí. Casón. Calzón Y que decía Colmán me pasa todo mal. Mira, ese viejo Calzón Bucaí. No, es más Mal, Carlos, Sí. es mi culpa. Pero lo completo era Mitaí, Shuri, Calzón Bocaí, Griganda y Shumbe Yokohá. Anda ahí. Rigué la panza. La panza, anda ahí. De Porque era la vez pasada, si esto escucha el doctor Luis Díaz, no da la razón. Sí, Es igual, ¿verdad? La inquietud con... pero que anda ahí. Sí, anda ahí, Shumbe Yokohá. Shumbe Yokohá era la especie de pantalón que usaba y con eso se atacaba el pantalón. El esa pantalón. parte de la Ya, panza. pues. Había un flaco alto de Pilar, no recuerdo el nombre, ya estamos bien, entramos en la onda va, que flaco alto de Pilar, yo tampoco no recuerdo. Que, bueno,
Carlos Cabral, director de jubilaciones, ¿verdad? Así es. Es el título, es el cargo. Sí. Bueno, y estaba fijándome en esto y tomamos nota inclusive. Modificación del cálculo para establecer el monto. Eso es así, que va a cobrar una persona jubilada. ¿Se va a modificar? La modificación en realidad lo que el IPS hizo fue presentar un anteproyecto, o preparar, mejor dicho, un anteproyecto de ley para cambiar la base reguladora. Base reguladora quiere decir el periodo de referencia que se toma para el cálculo de una jubilación. Hoy día se toman los 36 meses de salarios anteriores al último aporte para una jubilación ordinaria cuyos requisitos mínimos son, por ejemplo, 60 años de edad con 25 años de aportes, ¿verdad? Para jubilarte en el IPS hoy, ¿cuál es la condición? Tenés que tener 60 años. 60 años de edad con 25 años de aporte y desvincularte de la empresa, digamos, o del lugar donde estás trabajando, y entonces el IPS te concedería una jubilación ordinaria con una tasa sustitutiva del 100% del promedio de los 36 meses de salario anteriores al último aporte. Así es, esa es una de las modalidades. Después hay una jubilación también que se llama ordinaria, pero le llamamos nosotros anticipada, que es con menos años de edad, con 55 años de edad y con 30 años de aportes, el mismo periodo de referencia a los 36 meses de salario anteriores al último aporte, cambia la tasa sustitutiva, es el 80% de ese promedio de los tres últimos. Y hay una tercera modalidad de retiro por vejez que se llama jubilación proporcional, cuyos requisitos mínimos son 65 años de edad, 15 años de aportes y también, por supuesto, el retiro laboral, ¿verdad? Entonces, el mismo periodo de referencia, lo que se pretende ahora en cumplimiento de recomendaciones de técnicos actuarios es pasar de los últimos 36 meses, pasar gradualmente a 120 meses, es decir, a 10 años, pasar de 3 años a 10 años. Eso es básicamente lo que es. Por supuesto que al tomar un periodo de referencia mucho más amplio, se tienen que traer a valores actuales los salarios que se van a considerar para el cargo. Hoy día eso también es una de las limitantes que tiene nuestra legislación, ¿verdad? Que se toman los valores nominales así tal cual como son. Entonces, eso, por ejemplo, hace... voy a contar un caso específico, ¿verdad? El IPS, ustedes creo que saben que tiene 81 años de vida institucional, ¿verdad? En febrero de 1943, durante la presidencia de Higinio Morínigo, se crea el Instituto de Previsión Social. A fines del año pasado, nosotros le jubilamos a una persona con 80 años de edad. No sé por qué, ¿verdad? Probablemente por desconocimiento. Ese es un gran problema que tenemos también. Casi nació a la par que el IPS. Que tenía casi los mismos años que IPS. Ah, sí, bueno. Pero no sabes por qué se jubiló recién en ese momento, ¿no? No tengo idea, ni siquiera le vimos, porque con esa edad el señor estaba en cama, se valió, digamos, de un apoderado para solicitar ese beneficio. Entonces, ¿sabes cuánto fue el promedio de su salario de los 36 meses que le tomamos? Fueron 6.000 guaraníes. 6.000 guaraníes. Porque estamos hablando de salarios allá de la década del 60 más o menos, ¿verdad? Y él completó 15 años, accedió a una jubilación proporcional que le da una sustitutiva del 60% de eso. Entonces, el 60% de 6.000 prácticamente fue 3.000 y un poquitito más, ¿verdad? Por supuesto que le llevamos al haber mínimo, ¿verdad? Que al final en ese entonces estaba en 2.010.000 guaraníes. Se le pagó ese beneficio. Entonces, ese es un problema también, ¿verdad? Mucha gente entra a trabajar desde muy joven y empieza a aportar, ¿verdad? Si uno empieza, por ejemplo, a los 20 años, ¿verdad? Aportando de manera continua durante 25 años, quiere decir que a los 45 ya reúne el tiempo mínimo de aportes. Pero le faltan todavía 15 años de edad para poder acceder a ese beneficio. De repente deja la relación de dependencia, 15 años después se presenta al IPS, solicita y nosotros le tomamos los salarios de 15, 16 y 17 años atrás.
¿Qué significa eso, verdad? Que el haber resultante finalmente tiene un poder adquisitivo que ya no es coherente con la realidad de hoy, ¿verdad? Entonces, eso es lo que se busca también de alguna manera con este proyecto, solucionar de alguna manera. Y en el caso de la aprobación, ¿eso tiene una vigencia a partir de la aprobación o es retroactivo? Sí, tiene una vigencia a partir de la aprobación. O sea, gente que hoy en día tiene la modalidad de esperar, o sea, cobrar solo los 3 últimos años, todavía está beneficiada, por eso va a seguir siendo beneficiada. Así mismo, en realidad, eso va a ir entrando gradualmente en vigencia, ¿verdad? O sea, a partir del primer mes vamos a hacer una suposición de que la ley se apruebe o se promulgue el 1 de agosto, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, todos los que soliciten al 1 de agosto no van a tener ningún cambio, ¿verdad? Van a tener todavía los 36 meses de salario del último aporte. Si alguien... ¿Hasta este año? Sí, Ah. por ejemplo, ¿verdad? Si alguien solicitara en septiembre, entonces ya no se le tomaría 36, sino que entraría en vigencia un mes más, 37 meses, 37. Y así sucesivamente, hasta que al cabo de 7 años entraría en plena vigencia los 120 meses. Para repasar, ¿no? Porque dice, cumplí 25 años de aporte. Sí. Ya está, tiene los años, ya tiene 58 años. No, todavía no tiene derecho. Pero escucháramos, Carlos, ese Sí. mensaje, ¿verdad? Pues, claro, hay que ser duro también porque la ley es la ley y tenés que respetar porque dice, ya me quiero jubilar, me faltan 2 años para 60, por favor, ¿qué puedo hacer? Ya no me siento con fuerza, dice. Pobrecito. O sea, que tiene que esperar 2 años, pues ya tiene los 25 años, pero sí o sí 60 años. Sí, con la edad que él tiene, si es que tuviese 30, se hubiese podido jubilar, ¿verdad? No hay forma de jubilarse antes, mediante lo que mencionabas, mediante este plan de los 15 años. De manera ordinaria no. Tenemos otras modalidades jubilatorias que son las de invalidez. Esas de invalidez pueden ser derivadas de enfermedad común o de accidente que no es del trabajo o de accidente de trabajo o enfermedad profesional. En el hipotético caso, director, de que este oyente tenga cierta enfermedad que le permite, qué sé yo, o mejor dicho, que le causa cierto cansancio, él puede justificar su jubilación temprana, por así decirlo. Exactamente, o sea, si el asegurado, ¿verdad?, encuentra que prácticamente está incapacitado para poder realizar la actividad laboral, ¿verdad?, para la cual fue contratado por una empresa, entonces debe concurrir, ¿verdad?, a nuestros servicios médicos. Su médico tratante lo va a evaluar. Si encuentra que tiene una incapacidad transitoria, probablemente le va a indicar un tratamiento, ¿verdad?, para recuperarse. En el periodo que está de reposo, de repente en el corto plazo se cubre con subsidio, que es una prestación económica que lo paga el Fondo de Enfermedad y Maternidad. Cuando es por enfermedad común, como máximo se puede cobrar hasta 180 días y después ya tiene que pasar a ser evaluado por una junta médica y ahí eventualmente podría entrar la parte de jubilación por invalidez. Y en el cálculo, director, en el caso del oyente, ¿verdad?, que están mencionando de que él ya tiene su aporte mínimo, es decir, Y que le faltan 2 años. que le faltan 2 años. ¿Y si paga? Eso te iba a decir. Estos 2 años va a servir como compensación a la hora de jubilarse, es decir, va a tener una jubilación mayor por tener 2 años más de aporte. En realidad, él cuando tenga los 25 años, que ya tiene creo que Sí, más de 25, claro, pero lo que no tiene es los 60, ¿verdad? No va a recibir el 100%, la tasa máxima va a recibir. Pero a eso voy, director. O sea, en el caso del oyente específico, 25 años de aporte. Sí, No se jubila porque no tiene la edad. así Le mismo. falta 2 años. Sí, Va a tener 27 años de aporte cuando se jubile. sí, no. Esos 2 años adicionales le traen un no, plus. no le trae ninguna ventaja. Ah. No le trae ninguna O ventaja. sea, una desventaja empezar Sí, a pagar. eso también es una de las observaciones que hacen los actuarios, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay gente que justo completa los 25, hay gente que cotiza 40 años inclusive, ¿verdad? Pues si empezaste a trabajar desde los 20, lo que sea, fácilmente vas a completar los 40 años. Entonces, ahí es donde... La misma persona dice, no estoy enfermo, solo estoy sin fuerza, dice, por ejemplo. Hay otro mensaje que dice, mi hermana tiene más de 30 años de aporte, pero es joven. Y ella sí está enferma y ya no puede trabajar. ¿Qué puede hacer? Entonces tiene que concurrir a los servicios médicos del IPS y tratarse, ¿verdad? Y eventualmente, como dije, ¿verdad?, si es que la enfermedad que tiene esta persona
le impide desarrollar la actividad laboral para la cual fue tratada, puede eventualmente solicitar Se una puede jubilación gestionar. por invalidez. Los requisitos mínimos para una jubilación por invalidez: primero que nada, ser declarada incapacitada para el trabajo ya de manera transitoria o permanente por una junta médica. 3 profesionales médicos del instituto tienen que determinar esa incapacidad para el trabajo. Y posteriormente, los requisitos mínimos: si tiene menos de 60 años de edad, tiene que tener como mínimo 3 años de aportes anteriores al inicio de la incapacidad. Y con eso tiene una tasa sustitutiva que arranca con el 50% del promedio de sus 3 años. Dice la ley también que ese porcentaje de adjudicación inicial del 50% se puede incrementar a razón de un 1,5% por cada año que supera los 3. Es decir, si tengo 4 va a ser 51,5, si tengo 5 va a ser 53, y así sucesivamente, pudiendo llegar inclusive al 100% también. Mi papá trabajó 25 años, dice, creo que en cerveza, dice acá, y se jubiló hace 20 años atrás. Su salario, 1.300.000, con 74 años. Su jubilación. ¿Cuánto es su salario? 1.300.000. No debería ser así. Si tiene una jubilación por invalidez permanente o si tiene una jubilación ordinaria, debería estar cobrando como mínimo 2.010.280. Bueno, pero acá nos dice, se jubiló hace 20 años, dice. Sí. Y lo que entiendo es que hoy su jubilación es 1.300.000. ¿No hay jubilación de 1.300.000? Y no debería haber, cuando estoy hablando de jubilaciones de retiro por vejez, que es la que estuvimos mencionando, como mínimo esos cobran el 75% del salario mínimo que hoy día está vigente, ¿verdad? Eso hace una equivalencia de 2.010.280. Eso es lo mínimo. Después, a ese haber jubilatorio, lo que se hace es, en virtud de una obligación legal, se le retiene un 6% que es para seguir teniendo el seguro médico. Ahora, no sé si el señor tiene otros compromisos, ¿verdad? Los jubilados también tienen la posibilidad de hacer los préstamos de nuestra caja, ¿verdad? Y entonces se le debita también del haber que perciben, ¿verdad? No sé cuál será la realidad, pero eventualmente podría yo tomar nota puntualmente de ese caso, ¿verdad? Tengo 71 años, dice, y estoy aportando 6 años recién. Upa. ¿Qué? Ahí no se puede recuperar aporte. No. No hay imposible. No. Porque 25 años sí o sí tiene que ser. La modalidad que está más cerca es la de 15, ¿verdad? Pero de todas maneras, si tiene 71 y tiene 6, le faltan 9 años, ¿verdad? Va a tener a los 80 eventualmente, ¿verdad? Ahora, director, en estos cambios que se están previendo en IPS, Sí. se podría, no sé si se tiene en cuenta luego esta situación que mencionaba recién, de que, por ejemplo, un trabajador empieza a aportar desde los 20 años, no tiene lógica, porque a los 45 no se va a poder jubilar. O sea, es como que para el joven no es recomendable aportar en IPS desde joven, porque va a tener que esperar hasta los 60 años y no va a tener ningún plus por aportar, qué sé yo, 40 años de tiempo de aporte jubilatorio. ¿Se podría cambiar eso en estos, o no sé si se prevé los cambios, para de alguna manera también motivar a los jóvenes a que empiecen a aportar en IPS? Bueno, en realidad, primero que nada, el seguro es obligatorio, ¿verdad? Y es el seguro, ¿verdad? El estar protegido por la seguridad social, que es un derecho humano fundamental. El seguro social, ¿qué es, verdad? No es la misma cosa, ¿verdad? Es un instrumento de la seguridad social. La seguridad social le corresponde a todas las personas, independiente de que trabaje o no trabaje. El seguro social está, digamos, dirigido al trabajador dependiente del sector privado y de los entes descentralizados en el caso de IPS. Entonces, a ver, el tema nomás es para responder un poco a tu pregunta, ¿verdad? La cobertura del IPS comienza desde el nacimiento mismo hasta el fallecimiento, desde la cuna hasta la tumba, como se suele decir, ¿verdad? Se cubre maternidad. Fíjate que el joven necesita también, ¿verdad?, eventualmente protegerse contra cualquier otro riesgo, ¿verdad? Hoy día te puede pasar cualquier cosa, ¿verdad? Vos te vas al trabajo, tenés un accidente y te puedes quedar ya. Eso te tiene que cuidar. No es solamente pensar en la vejez, pero entiendo que no es muy justo si uno mira desde el punto de vista individual que una persona
que aportó durante 40 años, como sería el caso si empieza a aportar desde los 20, ¿verdad? Y una persona que justo completó los 25 reciba prácticamente lo mismo, ¿verdad? Entonces, esas son seguramente que los problemas que se van a tener que ir ajustando en el tiempo. ¿Se podría plantear un cambio, director? Porque, o sea, el joven de ahora, ¿qué es lo que te dice, director? Yo concuerdo 100% contigo, y de hecho que lo mencionábamos ayer con Carlos y con el equipo fuera del aire, de que IPS es un tremendo seguro. Lamentablemente no va abasto, es una realidad también que se debe debatir, pero más allá es un tremendo seguro. Pero el joven que te dice ahora de 20 años, no quiero pagar IPS, voy a pagar un seguro médico privado, porque no es atractivo por lo que mencionas. Ahora, si de alguna manera se prevé ni siquiera te digo la posibilidad de que se jubile los 45, ahora que tenga un plus para aportar 15 años más. En algunos países como México, por ejemplo, ¿verdad? Tienen un porcentaje de cotización inferior al de una persona un poco mayor, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la tasa de uso también de un joven, ¿verdad? Sobre todo en la parte médica, es bajísima, ¿verdad? Si es un joven sano, si es deportista, prácticamente no usa. Hoy día hay mucha gente que también, por supuesto, también prefieren usar su seguro médico privado, y eventualmente para los casos de alta complejidad recién IPS. Recurren al IPS. Me voy a dejar por algún ahí, porque Francesco me mete. Sí, no, Perdón. Ventaja. Hay un caso que estuvimos hablando, inclusive en la entrevista a la presidenta de la Asociación de Enfermeras. Sí. ¿Por qué ellas y ellos tienen esa dificultad de la seguridad? Las enfermeras que están trabajando en distintas instituciones públicas y privadas, ellas estaban contando que no cuentan con ese seguro, esa cobertura en la seguridad social. En lo que tiene que ver con el IPS, las enfermeras que trabajan en el IPS o que trabajan en el sector privado, qué sé yo, en un sanatorio privado, en un hospital privado, todos deberían de cotizar obligatoriamente al IPS. Y el IPS cubre, es decir, protege no solamente a las enfermeras que están como funcionarias permanentes, sino también a las contratadas, cosa que entiendo que no ocurre en el sector público. Si vos no estás nombrado como funcionaria del Ministerio de Salud, no estás aportando, ¿verdad? Ese es un déficit, ¿verdad? Pero nosotros, por ejemplo, a los médicos mismos que también son residentes, que están en periodo de formación, se les capacita, se les enseña, se les paga un pequeño salario y se les da la seguridad social. ¿Por qué? Porque me parece que es un derecho. En el caso del IPS no tienen ese inconveniente. Ahora, sí hay una ley especial, en el año 2007 se había promulgado una ley especial para las enfermeras y se estableció un régimen jubilatorio diferente también, ¿verdad? Ellas se podrían jubilar con 55 años de edad y con 25 años de aporte, con 5 años menos que el común, digamos así, ¿verdad? Y también se estableció la figura de la media jubilación. El defecto que tenía la ley, la 3206 del año 2007, es que no se estableció en la ley misma las tasas sustitutivas. Es decir, no se dijo que con 55 años de edad y con 25 años de aporte le vamos a dar el 100% del promedio de los tres, o le vamos a dar el 80 o el 90. Eso no se estableció, y tampoco para la media jubilación, ¿verdad? Entonces, eso se planteó en su momento un decreto reglamentario. Los actuarios del instituto trabajaron en ese sentido y plantearon una tasa sustitutiva, creo que del 80% en aquel entonces, que las enfermeras no aceptaban, pero normalmente las enfermeras nuestras se jubilan como cualquier otro, ¿verdad? Bueno, para ir completando, impresionante, IPS mueve todo. Vos plantear IPS, el tema que fuere, dice el seguro es solidario. Esto para vos, Francesco. Dice el seguro es solidario, por eso unos pagan más y otros menos años. Aparte, si el joven tiene un accidente grave, le jubila de por vida. No, yo estoy de acuerdo, Carlos, en el planteamiento ideal. Ahora, en lo real, pues el joven no se plantea eso. Por eso le preguntaba al director y especificaba y decía, no discuto ese punto. Sin lugar a dudas, IPS es demasiado importante para todos, para los jóvenes, para los ancianos, para todo tipo de personas. Pero para el joven va a ser más atractivo que haya un
algún beneficio por aportar más años que otros. No sé si me explico, director. Sí, Insisto, no, estoy entiendo. desmeritando la importancia, Y quiero aclarar eso. es más, y eso mismo era traducido también al tema que abordamos al comienzo de la entrevista, que es el tema del cambio de la manera de calcular, ¿verdad? Eso mismo se traduce también, ¿verdad? Hay un altísimo incentivo de que la gente pague por lo menos posible, ¿verdad? Lo mínimo posible durante la mayor cantidad de tiempo que está aportando al IPS, y cuando se acerca a la etapa jubilatoria empieza de repente a aportar por lo que de repente percibe. Hay mucha gente que, por ejemplo, cobra comisiones, ¿verdad? Y sobre las comisiones de repente facturan, y porque su ingreso mayoritario, digamos, que está ahí en la comisión, ¿verdad? Y tiene un sueldo básico, ¿verdad? Eso, por ejemplo, es uno de los problemas. Entonces, finalmente, lo que busca este proyecto también es de que el beneficio que se termine recibiendo sea lo más representativo posible del esfuerzo contributivo de la persona. No solamente en cuanto a monto, sino también, como dice acá Francesco, que el que tiene 40 años de aporte debería de tener un plus, o debería de tener pues, algo diferencial al resto, ¿verdad? De tal manera, ¿verdad? Hay una consulta, directora, allí sobre el punto del... Sí. El aporte es como un ahorro que hace el asegurado, ¿verdad? Así es. Y por consiguiente lo que ocurre con la jubilación es el retorno de ese ahorro que uno hizo por 25 más años. ¿Existe una posibilidad, por ejemplo, llegado el momento de que un asegurado retire ese monto completo de una vez, o siempre el proceso es una devolución de la manera que tradicionalmente se No, hace? la devolución es a través de un beneficio. Las normativas legales del IPS no contemplan la devolución de aportes cuando la persona no completa o no reúne los requisitos para acceder a una de las jubilaciones, por ejemplo, ¿verdad? Eso también es objeto de mucha crítica de repente para el IPS, ¿verdad? Pero el IPS ya tiene sus años. Uno tiene que aportar obligatoriamente, aun cuando no tenga la expectativa cierta de que eventualmente va a recibir un beneficio, como el caso que planteó el señor, ¿verdad? Este señor que empezó a aportar recién a los 71 años, creo que, o a los, no sé, que tenía 6 años, 7 años. De repente no sabemos si va a... Y el sistema funciona así, ¿verdad? Nosotros tenemos un modelo que está inspirado, digamos, en el modelo alemán de Bismarck, ¿verdad? Del siglo XIX, prácticamente, de 1883, ¿verdad? Bueno, para agradeciendo muchísimo, Carlos, que tenga la gentileza de visitarnos. Dice, tengo 61 años, tengo aporte de IPS por 21 años y aporte de la Caja Municipal de 7 años. ¿Puedo jubilarme uniendo ambos aportes? A ver, hay una ley de intercajas que le llaman, ¿verdad? Donde eventualmente cuando uno no tiene derecho a jubilarse en ninguna de las cajas, ¿verdad? Cuando los aportes que lo efectuó en cada una de ellas son insuficientes. Pero esa ley de intercajas tiene como requisito, digamos, único para todas las cajas en el tema de la edad 65 años de edad. Entonces, nosotros tenemos una modalidad jubilatoria con 65 años de edad y con 15 años de aporte que se llama proporcional. Entonces, no va a poder sumar en este caso los aportes que tiene en el IPS con los de la caja municipal, porque en el IPS, cuando complete o llegue a la edad, el IPS con 21 años de aporte, por ejemplo, la sustitutiva ya sería un 84%, ¿verdad? Eventualmente él va a llegar de todas maneras a jubilarse con un porcentaje importante, ¿verdad? Si no es el 100%, por lo menos cercano. Entonces, con los 7 años que tiene en la municipalidad, probablemente sí, ahí creo que está prevista la devolución de aportes si es que no llega a acceder. Hay cada ejemplo. Dice, mi esposo y yo dice, estamos aportando desde los 18 años. Sí. Dice, y este año cumplimos 30 años de aporte. Pero ellos tienen 48 años recién. Es lo que te decía. No se puede bajar a 55, por ejemplo, ¿verdad? Hay una con 55 y 30, ¿verdad? Pero la tendencia, Carlos, es nosotros somos uno de los países que tiene la edad de retiro más baja, ¿verdad? Porque fíjate nomás, en Argentina se pide 65 años de edad con 30 años de aporte.
sé, ustedes habrán visto las noticias, ¿verdad? Hace un tiempito nomás en Francia todo el tumulto que creó, ¿verdad? ¿Por qué? Porque finalmente después los sistemas, ¿verdad? Cuando van madurando, es decir, cuando hay más beneficiarios que cotizantes ya, o cuando lo que representa pagar una jubilación es mucho más que los ingresos, entonces uno tiene que ir haciendo los ajustes. Entonces uno de los ajustes es o aumentar la tasa de cotización, o le jubilar más tarde a las personas, o así se van haciendo, ¿verdad? Justamente esas son las cuestiones que seguramente se van a ir tocando también a lo largo del tiempo en el IPS, ¿verdad? Como hablamos de todo, Pantera Torres se llamaba el milanense. Sí, Héctor Pantera Torres. Y acá la gente pregunta por tu hermano, por Vicente. ¿Él de dónde está? Él vive en Sajonia. ¿Acá en Asunción? Sí, en Asunción. Vicente el Toro Cabral. 78 años cumplió el 5 de mayo pasado. Último, Francesco, por favor, pues está la... Ultimísima, señor Don Carlos pero Vázquez. no, Y hay que estar por la altura de Carlos Vázquez, porque si no, pues... No, una última pregunta acá para don Carlos. Director, ¿cómo está el control de supervivencia? Te escuché hace un mes aproximadamente hablar de que dicho control se iba a hacer a partir de abril, si mal no estoy. No. El control de sobrevivencia presencial, es decir, que un jubilado tiene que irse a una oficina o a un centro de atención del IPS con su documento, decir acá estoy vivo, eso está suspendido ahora hasta el 31 de agosto. Hay otras modalidades de hacer también el control de sobrevivencia con documentos, por ejemplo con un certificado de vida y residencia. Nosotros estamos también implementando cruces de información con el registro civil, con la base de datos de óbito del Ministerio de Salud Pública.